Termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo. Entre más luchamos contra el sistema, en ocasiones más nos frustramos, nos quedamos, pues sí, como valga la redundancia, con esa frustración de ponerte con algo más grande. Es como pues luchar con un gran monstruo, el cual ya tiene todo, ya tiene las bases, ya llegó desde mucho tiempo atrás, con lo cual todo lo que veas alrededor pues está controlado por por ese sistema que lo compone. Entonces mencionamos lo de la crisis existencial y de ahí viene porque tú al estar en una lucha constante con eso que ya está ahí, es parte del sistema en el que nos desenvolvemos, pues llega esa frustración con la que pues te ves de alguna manera bajoneado porque en realidad es como nadar contra la corriente. No voy a ir a la escuela ¿Por qué no? porque no sé qué es real. Nada importa. Entonces hablamos un poco, creo que todo se compone de lenguaje binario. Entonces tiene que ver un poco gráficamente y que se entienda que es desde la percepción individual, o sea que lo puedes entender de diferente manera, pero hablamos de lo que es el lenguaje binario, el cero y el uno, en donde pues en nuestro entender el cero es nada y el uno es ausencia y existencia de algo, lo que sea, ya que todo se compone de esto de ceros y unos, pero pues el cero al final y al cabo es algo. Entonces en algunas creencias se dice que el cero es la fuente de todo, con lo cual nos vamos al ejemplo de lo que hablamos de los toroides, en el cual algunos entienden como ese cero, lo toman como el centro. Entonces esto solamente es para entenderlo desde nuestro punto de vista, ya que como te he dicho, pues toda la realidad es diferente para cada quien. Pero digamos que algunos toman esto como el centro. Pero depende en qué nivel estés tú. Digamos que tú estás moviéndote en este punto. Y lo que hablamos para nuestro entender es de, de ascensión, de que todo lo que hacemos es para ascender. Pero de todos modos, tú te mueves de este punto a este punto y simplemente es un escalón, es un nivel dentro del escalafón. Entonces, digamos que es como cuando tú ves un cúmulo de estrellas o la Vía Láctea o pues lo que nos presentan como galaxias. Tú lo ves desde un punto lejano, de manera apacible, agradable a la vista. Tú lo ves lleno de color, que se mueve lentamente y con una gama de colores con la cual tú pues lo ves hermoso, apacible. Pero entre más tú te vayas acercando y lo veas de cerca, esto ya no se va a ver de manera apacible. Esto se va a convertir en lo que llaman caos, porque tu perspectiva al verlo desde afuera, desde un punto lejano, lo vas a ver como hemos dicho, de una manera apacible, de una manera, a nosotros que nos regimos por el tiempo, lo vamos a ver de una manera, bueno, lento, y dentro de esa lentitud se va a ver apacible. Pero si tú ya llegas a un punto cercano, esto se va a convertir para ti en un caos, o lo que llamamos caos, porque aquí adentro ya van a estar moviéndose a diferente velocidad y vas a estar viendo en ese presente, en esa cercanía,
algunas estrellas están chocando unas con otras, que están estallando, algunas están apagándose, o en el final de su ciclo, para no mencionar la palabra que pues nos puedan omitir en las redes el finiquito de su existencia. Entonces esto ya no se ve apacible desde el punto de vista en el cual tú lo veías solamente de lejos. Ahora inmerso en ello, lo estás viendo tal cual se mueve en ese presente o en ese punto en el cual estás rodeado y viendo a tu alrededor como todo se transforma ya en un caos. Por lo que la perspectiva de verlo en un punto lejano a verlo ya en un punto cercano es diferente. Toda la realidad que estás viendo en ese instante es diferente en un punto u otro. Entonces ya estando aquí envuelto en este punto del caos, y tal vez si logras adaptarte o entenderlo, lo podamos ver desde este otro punto de vista. Los toroides se mueven en un ir y venir. Desde este punto de vista lo vemos como si se movieran en círculos para arriba o para abajo, pero en realidad tú estando aquí circulando dentro de él, tú lo vas a ver a diferente velocidad. Aunque esto se mueva muy rápido, tú lo vas a ver a diferente velocidad, pero aún así no somos capaces siempre de ir escalando en él. Y aunque así fuera, al llegar a un punto alto o bajo desde la perspectiva, porque tal vez ahí no hay diferencia entre abajo y arriba, solamente es una definición que nosotros le damos de ir en un ascenso o descenso. Entonces al llegar a lo mejor a este otro punto en el cual tú dices ya voy a salir de este bucle, hay algo que lo impide, y entonces esto se vuelve solamente un ir y venir, que es lo que nosotros llamamos o algunos llaman el samsara. Entonces en el punto en que estés aquí, acá o en solamente estás haciendo un recorrido dentro del bucle. Entonces, ¿a qué me refiero? Mientras tú trates de entender todo esto, de entender el caos, de entender todo el transitar que se debe de llevar, o lo que nos dicen que debemos de recorrer, de realizar para salir, es una lucha constante en tu pensamiento. No hay cosas que no se pueden definir, que no se pueden explicar, porque solamente todo eso es teoría, solamente son ejemplos para que nosotros lo podamos entender. Depende de cada creencia, porque si trasladamos todo esto aquí, tal vez todo esto es solamente uno de estos escalones, entonces ya esto serían miles, millones en cada escalón. Si tú no entiendes ¿cómo vas a querer saltar a otro escalón y tratar de entender? A lo mejor ya no esto, a lo mejor desde ese otro escalón esto ya cambia totalmente, ya no es lo que tú conoces, sino algo totalmente distinto. Es como lo que hemos explicado de la lucha con el diálogo interno. O sea, entre tú más luches, llega un momento en que esas voces se vuelven más fuertes, o ponen más resistencia. Entonces hay ocasiones en que te sientes tan bombardeado, tan invadido, que tú también te sientes un poco inmerso en esa locura de la lucha constante con ese diálogo. Pasa lo mismo acá. O sea, tú cuando quieres entender el caos, o dices tú que lo entiendes, en realidad a lo que me refería con que nadie ha salido de la Matrix es eso. O sea, puedes estar en un nivel que tú creas
que es alto, que conoces mucho, que sabes mucho, pero al final y al cabo, mientras estés aquí, el que pudo dar testimonio de que entiende o sabe de la Matrix, al final y al cabo está aquí. Los que hayan logrado esa hazaña de salir de esta Matrix, ni siquiera te vas a enterar porque no van a estar aquí. O sea, salirte de aquí, de esta realidad, posiblemente te metas a otro, pues a otro nivel, pero ya no vas a poder dar ese testimonio a los demás. O sea, nosotros estamos inmersos en esto y solamente estamos subiendo o bajando. Pero realmente el que ha salido de la Matrix, pues fue pues no podemos mencionar la palabra, pero fue finiquitando la existencia en lo que conocemos como este plano. O sea, ¿a qué me refiero? A lo que me refiero es que si tú logras entender todo esto que definimos como caos y saber cómo se maneja todo esto y eres capaz de salir, es lo que dirían que dejas el mundo material, porque tal vez en el otro escalón ya no te desenvuelvas con un cuerpo o pues valga la redundancia como un ser material. A lo mejor allá ya solamente te compones de un cuerpo energético. Entonces, sí, lo que dije no es que me oponga a que, como lo mencioné, que te tomes la pastilla azul y te quedes inmerso, como aceptando esta realidad, sino que eh, entiendas que no es lo mismo verlo desde una perspectiva fuera a una perspectiva más cercana dentro de ese caos. Hay un libro que se llama el libro tibetano de los muertos, en el cual digamos que explica, o no explica, sino es la propia definición que tú pudieras sacar como conclusión si lo lees varias veces. En sí define lo que es el finiquitar la vida material. Digamos que describe el proceso en el cual tú te estás desprendiendo de este plano y de alguna manera eh, define algunos pasos a seguir para que puedas trascender. Y algo muy básico en ello es soltar todo lo que nos ancla a este plano. ¿Y qué es lo que nos ancla más a este plano? Es todo lo material. O sea, estamos tan inmersos, todos nos hemos tomado esa pastilla azul, con lo cual todos estamos inmersos, estamos a gusto, digámoslo así, disfrutando de todo lo material, eh, lo, aceptando y alimentándonos de todos aquellos placeres que nos brinda. Es un intercambio en el cual nosotros cedemos la energía y recibimos la recompensa, que son todo tipo de placeres. Entonces ahí describe eh, pues la trascendencia, pero más que eso es entender de que si tú realmente dejaste todo aquello, renunciaste a todo lo material, no hay, digamos, un convencimiento de que tienes que regresar, o para aquellos de los que hablan de los contratos, o sea, digamos, estás tan anclado o has aceptado eh, tan profundamente ese contrato de ir y venir una y otra vez, pero sumado a eso, el que tú aceptes o estés tan embriagado en esos placeres terrenales, vas a seguir regresando. Por eso hemos hablado tantas veces de la liberación de pues todo lo que nos ancla a esto, y uno de ellos es las emociones. O sea, siempre va a haber emociones, eh, pendientes, digamos, pues se habla mucho de la gente o de los seres que regresan una y otra vez porque dejaron a alguien querido en este plano, o situaciones pendientes, o gente que dejó a lo mejor bienes materiales como
como dinero o cosas así que no los dejan trascender, pero es porque están tan anclados a ello que no lo liberan. Entonces hemos explicado una y otra vez y a lo mejor se ha quedado la idea solamente en que debemos de liberar emociones, pero va más allá, o sea, es ir liberando cargas para que cuando tú trasciendas puedas soltar de manera más fácil todo esto que nos tiene anclados a este plano. Entonces va de la mano con esto que tratamos de explicar y que tú lo entenderás a tu forma, porque esto solamente, te digo, son, pues, digamos que pudiera decir que arquetipos para que tu cerebro saque su propia traducción. Ya hablamos de los ceros y unos, de los toroides, y ahora te presento esto que pues puedes entenderlo y sacarlo a tu propio pues sistema de traducirlo en tu propio sistema de creencias, ¿no? Entonces, eh, ceros y unos. Se dice que todo se convierte en ceros y unos, y es el lenguaje binario en donde hay presencia o ausencia de algo. Pero, pues, como tú sabes, hay culturas antiguas en las cuales ya conocían el cero y, y nuestro mundo moderno siempre nos hemos creído que sabemos demasiado, que sabemos todo, pero esto, el cero, para ellos era nada. Y cuando digamos que descubrieron el cero, pudieron ya obtener números más de dos, tres dígitos, con lo cual el cero es algo, al fin y al cabo es algo. Eso ya lo sabían, por ejemplo, los mayas. El cero sí representaba algo, pero usando ese ejemplo de que a veces creemos que lo sabemos todo, pero en realidad pues no sabemos nada, porque nosotros lo vemos desde esta perspectiva, pero cuando queremos entenderlo ya en otro punto, pues es donde llega el caos, porque es como cuando mencionan aquello que dice que quieres ver la luz y la luz es tan grande y no estás preparado para verla desde un punto cercano porque te cegaría, te lastimaría o a lo mejor te quemaría. Con lo que, repito, no se trata de que te tomes la pastilla azul y lo aceptes como una realidad, que no luches, que no se niegue el que conozcas, el que entiendas, pero tampoco puedes sumergirte en ello de golpe porque no lo, no lo entenderíamos, o sea, es algo muy inmenso, nosotros somos polvo y aquello tal vez sea eh, una roca gigantesca, o sea, hablando materialmente, ¿no? O sea, somos diminutos como para entender cosas muy, muy grandes, las cuales nos podrían llevar a la locura. Con lo que yo la única recomendación que te haría es, eh, pues, liberar lo más que se pueda de este mundo material, para que cuando llegues a trascender, dicen, el saber cómo trascender. No me gustaría mencionar la palabra para que no seamos, no la omitan o, no la, o no la censuren, pero tú me entiendes, es saber cómo trascender para que cuando ya estés en ese punto, en esa situación de decidir si regresar o no, o desde tu entendimiento, tu túnel de realidad, digamos que se presentara alguna entidad la cual te convenciera, te endulzara el oído de que tienes que regresar, tú ya no tienes tantas cargas, con lo cual ya no tendrías ese anclaje para volver, regresar o ser convencido de manera más fácil. Entonces ahí ya se suman una serie de situaciones con las cuales eh, los contratos, las creencias, los pendientes, más
digamos que las energías o entidades que se encargan o que tienen esa función de celadores o de convencimiento para que regreses una y otra vez. O sea, si vas barriendo cada uno de ellos, entonces realmente vas a poder salir del bucle o del Ouroboros o como lo quieras llamar o entender. Todo esto suena a una locura y es lo que yo te menciono, que entre más tú estés buscando eso que tú llamas verdad, te vas a meter en ese caos, en ese caos que definiríamos como una locura en tu mente. O sea, recuerda que como es adentro, es afuera. Entonces, te puse el ejemplo del cúmulo de estrellas o galaxias cuando lo ves de un punto lejano y cuando lo ves en un punto cercano o ya dentro de él. Entonces pasa lo mismo con la cabeza, o sea, queremos entender cosas de golpe que tal vez nos pudieran llevar a esa locura o esa crisis existencial. Con lo que, por ejemplo, un paso para desvincularte de todo lo que te han dicho que eres, o lo que te has tomado como una realidad, como eh, pues te la has creído que es parte de ti o que eres tú. Un ejercicio, por ejemplo, sería el realizar una máscara. Estas máscaras, por ejemplo, es mejor que las realices con tus propias manos. Hay, al menos acá, me imagino que en todos los países debe haber, sí debe de haber porque es con lo que forman los yesos. La gente que se fractura alguna parte del cuerpo y les ponen férulas o yesos se hacen de unas vendas que vienen como remojadas en yeso, las cuales tú las mojas y ya se va actuando ese yeso con el agua y se hace una masa que pues vas moldeando. Entonces lo pones, vas moldeando tu máscara en tu cara. Tú puedes poner, digamos, un aceite o crema antes para que no se te pegue en las cejas o en algunas partes o la resequedad no te afecte. Haces tu máscara con tus propias manos para que sea de tu propia intención. Y ya cuando esté seca, esa máscara, si te quieres evitar, sería mejor hacerlo con tus propias manos, pero hay lugares, más en las zonas arqueológicas, en donde ya venden máscaras muy bonitas. Así que eso tú lo eliges. Yo recomendaría que fuera hecho de tus propias manos. Entonces, tú vas a ponerte la máscara y vas a sentarte, digamos que una silla, y enfrente vas a poner un espejo con tu máscara puesta. Vas a empezar a platicar con ese espejo. Tu subconsciente, al ver que la imagen proyectada pues es una máscara, no eres tú, lo va a identificar como que no eres tú, es alguien más. Tú vas a platicar lo que quieras. Digamos, un ejemplo sería, puedes platicarte toda tu vida, como si fuera un amigo con el cual te sentaste y vas a empezar a platicar toda tu vida o pasajes. Lo que ya hemos explicado de la liberación emocional por medio del tapping es algo parecido. O sea, tú puedes usar fragmentos de tu vida que tú le vas a narrar a ese reflejo en segunda persona o, como te mencioné, toda tu vida. Narrarle quién eres tú, qué eres, en qué te has convertido, qué te dijeron que eres, cómo eres, tu percepción eh, que tienes acerca de ti día a día, cuando te ves al espejo, cuando te desenvuelves en la sociedad, tus logros, tus fracasos, todo. O sea, ¿cuál es el fin? Que tú vas a ir desvinculando todo eso que te hicieron creer que eras tú o que tú te tomaste como una realidad y aceptaste que eras tú. Entonces, no se malentienda que es como una disociación de ti, sino el desvincularte de lo que llamamos los egos. O sea, por decir, yo soy licenciado y he obtenido doctorados y
licenciatura, doctorados, posgrados y trabajo en tal buró y yo resolví tal caso. Eh, tengo, tengo tal, eh, pues bienes materiales, no tengo tal auto, tengo tal empresa, tengo una mujer de esta forma, o bueno, desde el punto de vista seas hombre o mujer, vas a describir lo que tengas, lo que lograste, lo que crees que eres tú. Entonces vas a ir desvinculando todos esos egos. Esa información se va eh, quedando en ese reflejo al cual tú le estás narrando todo eso, toda esa parte o tu vida completamente. Entonces te vas desvinculando de todo eso que tú creías o crees que eres tú. Y ese es un buen ejercicio para desvincularte de los egos. No se hace en un solo día, eso lo tienes que hacer durante mucho tiempo y cada vez te vas a ir liberando, desvinculando de esos egos, de todo eso que tú crees y tomaste como una realidad. Entonces lo puedes complementar ya sea con tus sesiones de EFT y ahora con esto que te doy de la máscara, pues vas a ver pues la magia. Entonces, cuando tú ya estés brincando de un nivel a otro, vas a estar más aligerado, con lo cual te será más fácil subir en el escalafón. O sea, cuando te dicen que salir de la Matrix, la pues no es que sea difícil, ojalá y haya quien lo logre, ¿no? Pero yo más bien siento que son escalones. No se puede dar todo de golpe, porque si no, te metes en el caos y te vuelves el caos. Y pues es como pues así como se escucha, te vuelves parte del caos. O sea, no, a lo mejor sí te lograste salir de acá, pero te metiste en el caos y eres parte del caos y no sé qué pase ahí. Entonces, es entender este nivel de tu existencia, liberarte de este nivel de existencia para que cuando llegue este momento de trascender, pues seas más fluido en ese andar y quizá te liberes de este bucle que al final y al cabo, pues como ves, todo es cíclico, a existencia o ausencia de algo. Entonces, quizá esto ya se convierta, nosotros a lo mejor estamos en el cero y brincamos al uno. O sea, si ya lo ves en una perspectiva de macro, o sea, a lo mejor salimos de este bucle que es el cero y brincamos a quizá otro bucle que es un uno. Pero al final y al cabo ya dejan de ser estos escalones pequeños para convertirse en otros niveles mucho más grandes fuera de nuestro entendimiento, quizá. Entonces, el ejercicio de la máscara es simplemente, pues, como te he mencionado, siempre son ejercicios muy sencillos con los cuales tú puedes trabajar si tú lo quieres, porque siempre nosotros decimos, quiero liberarme, quiero trabajar en mí mismo, quiero encontrarme, pero siempre estamos en una distracción constante. Entonces, digamos que esos ejercicios es para nosotros ya desde que llegamos aquí nos hemos tomado esa pastilla azul. Entonces digamos que esos ejercicios solamente son para ir mitigando el efecto de esa pastilla azul. O sea, la pastilla azul hemos tomado como una realidad, nos hemos creído y hemos aceptado el quién somos o quién nos han dicho que somos o la formación de nuestra realidad de lo que somos. Pero mientras estemos anclados a eso que somos o que creemos que somos, pues vamos a estar atrapados en en el bucle, en lo que llaman o llamamos como Matrix. Entonces que no se malentienda de que a lo mejor que no era así como que no le tomes importancia.
sino de que si le tomas importancia de más te puedes meter en esa crisis de existencial. Porque todo aquel que haya dicho que salió de la Matrix, o sea, solamente lo estás entendiendo y eso un poco, o una capa de cómo funciona todo a tu alrededor, pero realmente no ha salido. Mientras tú estés aquí platicando qué sigues estando dentro del sistema, eres parte de él. Solamente a lo mejor te puedes liberar un poco del sistema dejando de ser dependiente de él o fluyendo en él, pero al fin y al cabo estás dentro y eres parte. Y el solamente, digamos, cuando entiendes un poco cómo funciona todo o crees saber cómo funciona todo, solamente entras en una lucha constante con todo aquello o los que manejan el sistema. Y eso no lo vas a poder cambiar, al menos tú solo no vas a poder hacerlo y eso te llena de enojo, de frustración. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estás desprendiendo energía, te estás desgastando, estás invirtiendo toda tu atención y energía en esa lucha constante. Entonces, para ser más claro, o sea, no sirve de mucho el luchar o el nadar en contra de la corriente, sino entenderlo y cuando llegue ese momento del que hablamos, poderte liberar y trascender. Muchos quisiéramos llevarnos a la gente que queremos, a la gente de nuestro alrededor, jalarla, pero hay gente que está más inmersa en esa pastilla azul, lo ha aceptado mucho más, está tan anclada que no podemos obligarlos y no podemos convencerlos de salir. A lo mejor ellos están tan a gusto y lo que ellos perciben o entienden como una felicidad y no les podemos quitar eso porque es su proceso. El proceso de cada quien es individual. O sea, por decir, yo te doy ejercicios y ejemplos, pero eso ya está en ti si tú lo quieres hacer y aceptar. A lo mejor tú digas, está loco. Y está bien, o sea, no, yo no te voy a convencer de nada, porque es lo que yo alcanzo a entender y a percibir, pero tampoco es la realidad absoluta. Por eso es que siempre digo, y una y otra vez, toma lo que te sirva de ello, toma y úsalo a tu favor. No lo tomes todo y absolutamente todo como una realidad. Solamente toma lo que te sirva. De a lo mejor de aquella persona, de mí, de otra. Vas a tomar siempre solamente lo que resuene contigo y lo que te sirva. Entonces, para los que preguntaban qué otro ejercicio se puede hacer aparte de lo de la vela, pues ahí está la respuesta. Ahí ya estás. Pues lo de la máscara para desvincular egos y ya estás poniendo un espejo. O sea, ese sería un ejercicio, porque se mencionó que más se podía hacer aparte de la vela, y mencioné que se podía hacer con un espejo. Hay muchas formas de hacerlo con un espejo, pero yo te estoy dando esta que tiene que ver con lo que platicamos y lo que es parte de nuestro interés, ya que en estos tiempos se habla mucho de los cambios de paradigma, de que brincamos de dimensión, de que busca liberarse de la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos son ejercicios y te recomiendo el que leas y busques el libro tibetano de los muertos, en el cual, como ya te mencioné, explica o si puedes leerlos, digamos, son como versos, pudieras entenderlo como ese proceso cuando trasciendes esos pasos que pudieran percibir, porque cada quien lo va a percibir de diferente forma cuando ya te enfrentes a esa situación. Pues el peligro más cercano es el miedo. Cuando ya estás enfrentado a eso, pues todos muy regularmente y la mayoría debemos de sentir tal vez miedo porque no sabemos lo que es, nos enfrentamos a lo desconocido. Entonces, ahí digamos que describe esa parte, lo que muchos han a lo mejor experimentado con plantas enteógenas, sin la necesidad de usar esas plantas, quizá, o porque también te puedes envolver en una adicción, en el camino fácil, digamos así, ¿no? Todos los monjes lo que hacían era, por medio de meditación o de desprendimiento, pudieron experimentar y escribirlo en esa
pues dejarlo plasmado en esas, me imagino que en ese tiempo era sánscrito y lo tradujeron y es lo que tenemos en ese libro tibetano de los muertos, esa descripción de cuando se trasciende. Y si tú te liberas, como ya hemos mencionado, pues va a ser mucho más fácil el fluir y el que en ese momento algo te acuerdes, como lo que hemos hablado de los sueños o viajes astrales, es lo mismo, pero ya te vas a enfrentar a algo macro, a algo más grande, en lo cual ya va a ser la definición de eso que tú buscas, de liberarte, de salir.